Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y les doy la bienvenida a estas sus clases virtuales. Bien, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante, ¿no? Estoy a cargo del curso de las grafías y el tema del día de hoy va a ser lo siguiente. Vamos a presentar a un amiguito que nos quiere decir algo, ¿no? Está tan inquieto por decirnos algo que vamos a ver qué es lo que quiere, ¿no? Vamos a ver el tema de las mayúsculas, ¿no? Y les voy a presentar a este nuestro amiguito, es el señor Búho, ¿no? Bien, señor Búho, ¿qué es lo que usted nos quiere decir? Oh, usted quiere escribir una carta. ¿Y a quién piensa dirigir o escribir esta carta? ¿A quién se la piensa enviar? ¿Cómo piensa hacerlo? Eh, ¿Cómo está? ¿No sabes cómo hacer una carta? ¿Mm? Bueno, yo te voy a enseñar a cómo hacer, cómo redactar. No te preocupes, ¿no? El tema de hoy, el 10, las mayúsculas, ¿no? Y recuerda que todo texto al inicio siempre se va a escribir con mayúscula, ¿no? Así es, la mayúscula, señor Budo, la mayúscula. Recuerda que son las letras que se escriben gráficamente un poco más grande que las minúsculas. ¿Bien? Y vamos para eso a ver ciertas normas y reglas que nosotros debemos tener en cuenta para que puedas escribir correctamente. ¿Bien? En tal caso, acompáñame a ver cuáles son estas reglas. Bien, el uso correcto de las mayúsculas, ¿no? A ver, decimos lo siguiente, ¿sí? Se van a escribir con mayúscula la primera palabra de un texto. En tal caso, siempre se va a escribir con mayúscula la primera palabra de un texto. Bien, por ejemplo, si nosotros decimos había una vez, ¿de acuerdo? Había una vez cuando empezamos un cuento, ¿no? Cuando mamá va a la cama y nos empieza a leer una historia, o nuestros abuelos nos cuentan algo, empiezan con esta frase célebre de había una vez, ¿no? ¿Con qué palabra empieza el texto? Con la palabra había, que viene del verbo haber, ¿no? Entonces, como está iniciando un texto o una frase, ¿ya? La primera letra de esta palabra siempre se va a escribir con mayúscula, como ves aquí en el ejemplo, ¿no? Vemos otro ejemplo para darnos cuenta. El perro es muy grande, ¿no? El perro es muy grande. Como podemos ver en este ejemplo, ¿cuál es la palabra con que empieza la oración o el texto? La palabra es el, ¿no? Y por ser esta la primera palabra que comienza el texto, siempre se va a escribir con mayúscula. En este caso, ¿qué letra o vocal denota que se tiene que escribir con mayúscula? La vocal E, ¿de acuerdo? Solamente la primera letra o la primera vocal que empieza el texto se escribe con mayúscula, ¿de acuerdo? Ahora, se van a escribir con mayúscula la palabra que va después de un punto, ¿de acuerdo? Recuerda que cada vez que tú escribes una oración y quieres empezar otra oración, tienes que ponerle un punto, ¿no? Ahí están los signos de puntuación. Tenemos el punto seguido, el punto y aparte, los tres puntos, etcétera, que ya lo habrás visto o ya lo verás más adelante, pero siempre una oración se termina con un punto, ¿no? ¿Y qué es lo que te está diciendo la regla? Que vas a escribir con mayúscula cuando veas un punto que le sigue, ¿no? Si la oración termina con punto y empieza otra oración, se va a escribir con mayúscula la primera palabra. Por ejemplo, decimos, la mesa es grande.
tiene 4 patas. Como tú habrás dado cuenta en el ejemplo, fíjate, ¿no? Nos está diciendo aquí nuestro amigo el búho que el punto se usa para terminar siempre una frase, ¿de acuerdo? Este punto siempre se va a usar para terminar una frase. Eso quiere decir que todas las oraciones van a terminar con punto y podemos añadirle más oraciones o ahí puede terminar nuestra oración. Bien, en tal caso, alumnos, aquí vemos dos frases que se unen dentro de un texto. Por un lado, decimos, la mesa es grande. Punto. ¿Qué nos dice la regla? Que después del punto, si viene otra frase, otra oración, la primera palabra se va a escribir con mayúscula. ¿Cuál es la primera frase de esta oración? La mesa es grande. ¿Y cuál es la primera palabra? Muy bien, la. Por ser la primera palabra la, se va a tener que escribir con mayúscula. Bueno, dice la mesa es grande. Punto. Ahí está la regla. Después de cada punto, si queremos empezar otra oración, se va a tener que escribir esta primera palabra con mayúscula. Siempre, necesariamente, se va a escribir con mayúscula. ¿Pero después de qué? Después del punto, ¿no? La mesa es grande, punto, tiene 4 patas. En tal caso, vemos que en todo el texto hay dos frases y hay dos palabras con mayúscula. ¿De acuerdo? Decimos, otro ejemplo, el gato es juguetón, punto. Está encima de la cama, ¿no? Qué travieso es el gato para subirse encima de la cama, ¿no? Pero bueno, vemos aquí en este ejemplo todo un contexto en una oración, ¿no? El gato es juguetón, está encima de la cama. Pero vemos dos frases que se están uniendo, ¿no? ¿Por qué? Por el punto. Entonces, el gato es juguetón. Por ser él la palabra que comienza el texto, la oración o la frase, se va a escribir siempre con mayúscula. ¿Bien? En tal caso, decimos, el gato es juguetón. Él lleva mayúscula o se escribe con mayúscula. Punto. Mira, aquí tenemos un punto para empezar otra oración. Y la regla te dice que después de un punto se va a escribir con mayúscula. Muy bien. Está encima de la cama. La primera palabra de esta frase también se escribe con mayúscula. En toda la oración, el conjunto, ¿cuántas mayúsculas hay? Dos, ¿no? Por un lado tenemos el y el otro está. Se escriben con mayúscula porque están iniciando, ¿no? Una inicia después de un punto y la otra inicia la oración. Bien, ¿qué más? Se van a escribir o se escribe con mayúscula los nombres propios. ¿Qué nos quiere decir cuando decimos los nombres propios, no? ¿Qué te viene a la mente cuando tú escuchas algo que es propio? Muy bien, algo que le pertenece a alguien, ¿no? Cuando tú dices, eso es de mi propiedad, me pertenece a mí, ¿de acuerdo? Entonces, es algo propio tuyo. ¿Qué es lo que te pertenece a ti? ¿Te has puesto a preguntar qué es lo que te pertenece a ti? Bueno, varias cosas, ¿no? Pero hay algo que nos identifica y nos pertenece a cada uno de nosotros, que es el nombre, ¿no? Todos los nombres de las personas son nombres propios. ¿Por qué? Porque le pertenecen a cada persona, ¿no? En particular. Así se llamen José y tu amigo también se llame José y tu primo José. A cada uno le corresponde ese nombre porque es propio, ¿no? En tal caso, todos los nombres propios, ¿de acuerdo? Se van a escribir con mayúscula.
pero van a ser los nombres solamente de las personas que se van a escribir con mayúscula. Pues no, lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. ¿De acuerdo? Dice, mi amigo Pedro, que vive en Arequipa, tiene un loro que se llama Pepito. ¿De acuerdo? Repito, mi amigo Pedro, ¿no? Coma, que vive en Arequipa, coma, tiene un loro que se llama Pepito, ¿no? Y cerramos la oración siempre con un punto. ¿Qué nos está diciendo? Que los nombres propios van atribuidos a quienes. ¿A quienes se les va a designar con los nombres propios? A las personas, recuérdalo bien, a los lugares y a quiénes más, y a los animales. ¿De acuerdo? Entonces, hay nombres propios de personas, te está diciendo, hay nombres propios de lugares y hay nombres propios de animales, ¿de acuerdo? Y como vemos en el ejemplo, dice mi amigo Pedro. Recuerda que se escribe al inicio siempre con mayúscula. Por eso aquí la palabra mi, ¿de acuerdo? Está con color rojo y está con mayúscula porque inicia la oración. Luego tenemos aquí Pedro. Pedro es un nombre propio que le pertenece a quién? A una persona. Muy bien. En tal caso aquí tenemos a Pedro en el dibujo, ¿no? Dice que vive en Arequipa, ¿de acuerdo? Arequipa también está con mayúscula porque es un nombre propio que le pertenece a quién? A un lugar, en este caso a una ciudad, ¿de acuerdo? Después decimos, tiene un loro, ¿de acuerdo? Que se llama Pepito. Mira, fíjate, Pepito también se escribe con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio que le pertenece ¿a quién? ¿A una persona? No. ¿A un lugar? Tampoco. ¿A quién le pertenece? A un animal. Bien, en el ejemplo vemos claramente que los nombres propios se distinguen por personas, lugares o animales. Bien, muy bien. ¿Qué más? Nos dice que se va a escribir con mayúscula los nombres de movimientos culturales y también de épocas históricas, ¿no? Como por ejemplo, hablamos a veces del Renacimiento, ¿no? Una época de la historia, el Renacimiento, un acontecimiento. ¿Bien? También Renacimiento se escribe con mayúscula porque es un movimiento, algo cultural, ¿de acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, la Edad Media. Fíjate, Edad Media se escribe con mayúscula ambas porque pertenece a una época historia. Fíjate, en la época donde estaban los guerreros, los caballeros, donde estaban los castillos, ¿no? En esa época se denominaba la Edad Media, ¿de acuerdo? Donde había muchas batallas, ¿no? Muchos combates. En tal caso, Edad Media, como es una época historia, también se escribe con mayúscula. Recuerda cuáles se escriben con mayúscula. Para simplificar un poco, recuerda que todos los nombres propios se escriben con mayúscula. El resto se le denomina nombres comunes, ¿de acuerdo? Y en tal caso serán los que se escriben ya no con mayúscula, sino con minúscula. ¿De acuerdo? Solo los nombres que les pertenece a alguien para diferenciarlo de otro se van a escribir con mayúscula. Estos se denominan nombres propios. ¿De acuerdo? Y los nombres comunes, pues al resto. Por ejemplo, un nombre común. Si decimos perro, ¿de acuerdo? Perro es un nombre común porque hay muchos perros. Pero si queremos identificar a un perro en especial, tenemos que nombrarlo. Podemos decirle Bobby, ¿no? Podemos decirle Pepito, etcétera, ¿no? Pero los nombres propios siempre se van a escribir con mayúscula y los comunes con minúscula. Bien, en tal caso, esta es un poco la explicación para que puedas ver cómo se escribe.
Recuerda que se escribe con mayúscula al inicio de cada texto y después que veamos un punto. ¿Bien? Ahora, no se escriben con mayúscula. Atento. No se escribe con mayúscula ni los nombres de los meses ni los nombres de los días de la semana. Así es. Tú pensabas que se escribía con mayúscula, pero no. Fíjate, te estoy diciendo que ni los nombres de los meses ni los nombres de los días de la semana se escriben con mayúscula. Se van a escribir en tal caso con minúscula. A excepción, alumnos, escúchame bien, a excepción que se traten de fechas importantes, ¿no? De fechas, ¿de acuerdo? Fechas cívicas, patriotas, etcétera, ¿no? Si se trata de fechas, ¿de acuerdo? Simbólicas, sí se escribiría con mayúscula. ¿En qué casos más se escribiría con mayúscula? Si, por ejemplo, el mes de mayo comenzara la oración con la palabra mayo, ahí necesariamente va a tener que ir con mayúscula. Cualquier palabra que empiece el texto se escribe con mayúscula, ¿de acuerdo? Pero si nombramos simplemente a los meses o a los días de la semana, que no son fechas importantes, ¿no? Fechas de calendario, en tal caso todas se escriben con minúscula, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí octubre, ¿no? Una octubre con mayúscula y una octubre con minúscula. ¿Cómo se escribe correctamente? ¿Con mayúscula o minúscula? Muy bien, con mayúscula no se escribe con minúscula. ¿Qué más? Sábado, ¿no? Tenemos sábado con mayúscula y sábado con minúscula. ¿Cuál es la forma correcta de escribir? Muy bien, con mayúscula sábado no se escribe, a excepción, como te dije, que empiece el texto con la palabra o el día sábado. Ahí sí, o cuando sea una fecha importante, ¿no? Como por ejemplo, si decimos domingo, domingo se escribe con minúscula, pero si nombramos una fecha especial, como por ejemplo Domingo de Ramos, que es una fecha cristiana, se escribiría con mayúscula, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, en tal caso, sábado sí se escribe con minúscula, ¿no? Es la forma correcta. Los meses del año y los días de la semana, recuérdalo bien, se escriben con minúscula, nunca con mayúscula, salvo las excepciones que ya he mencionado. Bien, bueno, vamos a practicar a ver cómo hemos aprendido hasta aquí a usar las mayúsculas. Bien, vamos a dejar algunos ejercicios y te voy a dejar un tiempo para que pienses y podamos resolver esto juntos. Bien, en tal caso, vas a completar las frases con las palabras adecuadas. Bien, bien, vamos a tener dos listas. Una lista con las palabras con mayúscula y una lista con las palabras en minúscula. En la lista de las palabras con mayúscula tenemos la palabra el y la palabra poeta, que se escriben con mayúscula. Y en la lista de las minúsculas tenemos el y pelota, pero se escriben con minúscula. Bien, voy a dar una oración y tú vas a decirme cómo podemos completar estas palabras en la frase. Ahí dice, niño juega con la, ¿no? Al principio tenemos un espacio y al final también. ¿Cómo lo completamos? ¿No? La primera frase o la primera palabra tiene que comenzar con el. En tal caso, vamos a escribir ese el con mayúscula, como está arriba, o con minúscula, como se ve también arriba. Muy bien. Vamos a señalar primero que se escribe con mayúscula. Recuerda que todos los enunciados que inician, de acuerdo con todas las palabras, se escriben con mayúscula cuando inician la oración. Y en este caso, él está iniciando la oración, ¿no? Encerramos él y lo ponemos en su lugar.
El niño, hasta ahí está bien. El niño juega con la segunda palabra sería pelota. Pero ¿cómo se escribe? ¿Con mayúscula o minúscula? Muy bien, encerramos la correcta. Sería con minúscula. Bien, en tal caso la oración diría: el niño juega con la pelota. Bien, al principio siempre con mayúscula y el resto será con minúscula, a no ser que sea un nombre propio o que vaya después de un punto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver la siguiente oración y vamos a practicar. Bien, tenemos la lista de las palabras con mayúscula y minúscula, ¿no? La palabra vamos con mayúscula y minúscula y la palabra domingo con mayúscula y minúscula. Bien, y la frase dice, ¿no? Hay un espacio, después dice a la playa, él, y también hay un espacio, ¿no? Vemos claramente que la frase es vamos a la playa el domingo. Pero ¿qué palabras irían correctamente escritas ahí, ¿no? Vamos, ¿se escribe con mayúscula o se escribe con minúscula? Vamos, te dejo pensar. Muy bien, ya terminó el tiempo, ¿no? Se escribe siempre con mayúscula. Recuerda que todas las palabras que comienzan un texto se escriben con mayúscula. Entonces vamos a encerrar la primera palabra, que es vamos, con mayúscula, y la vamos a colocar en su lugar. Bien, después vamos a la playa el domingo. Aquí, esa palabra o ese día domingo, ¿cómo lo escribimos? ¿Con mayúscula o minúscula para poder encerrarlo? Muy bien, se escribe con minúscula. Recuerda que los días de la semana se escriben siempre con minúscula, ¿no? ¿A excepción de qué? ¿Te acuerdas? Muy bien, a excepción de que esa palabra tenga el comienzo de la frase, ¿no? Si comenzamos con la palabra domingo, se escribe necesariamente con mayúscula. Pero aquí no, aquí es un complemento. Vamos a la playa el domingo. Bien, y por eso se pone con minúscula. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente ejemplo, ¿no? Lista de palabras. Tenemos la palabra me, mayúscula y minúscula, Fernando con mayúscula y minúscula, y mañana con mayúscula y minúscula. La frase dice lo siguiente, ¿no? Hay un espacio y dice, gusta jugar con, hay espacio, hay un punto, ¿de acuerdo? Otro espacio, quedaré ya otra vez con él. En tal caso, si fuera el orden, diríamos, me gusta jugar con Fernando. Mañana quedaré otra vez con él. Fíjate. Vamos por el primer me. Ese primer me, ¿se escribe con mayúscula o se escribe con minúscula? Muy bien, se escribe siempre la primera frase de cada texto con mayúscula. Entonces el me se escribe con mayúscula. Muy bien. Me gusta jugar con Fernando. A ver, ¿Fernando se escribe con mayúscula o minúscula? Muy bien. Fernando se escribe con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio que le pertenece a una persona. Muy bien. Todos los nombres de las personas se van a escribir siempre con mayúscula, ¿no? Cerramos Fernando y lo colocamos en la oración. Me gusta jugar con Fernando. Punto. Ahí hay un punto. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que después de un punto, siempre la palabra se va a escribir con mayúscula. Entonces, mañana también se va a escribir con mayúscula. ¿De acuerdo? Fíjate cómo hemos ordenado bonito esta frase para poder escribir correctamente, ¿no? Y las tres se escriben con mayúscula. La primera, por iniciar la oración. La segunda, por ser un nombre propio de una persona, y la tercera porque esa palabra va después de un punto. ¿Bien? Muy bien, alumnos. ¿Qué más? Otra lista de palabras. Tenemos Yolanda, casa y Francia. Unas con mayúscula y otras que se escriben con minúscula.
Y la frase dice lo siguiente, ¿no? Hay tres espacios que necesitamos completar. Bien, por un lado hay un espacio, obviamente, que iría Yolanda. Dice, Yolanda estudia mucho en su casa porque quiere irse a Francia. Esa es la frase. Pero la pregunta es si se escribe con mayúscula o minúscula. Lo vamos a resolver juntos, alumnos. Bien. Entonces, Yolanda se escribe con mayúscula o minúscula. Se escribe con mayúscula. ¿De acuerdo? A ver, ¿por qué? Profesor, por dos motivos. Muy bien. Primer motivo, y el principal, uno de ellos, es porque está comenzando la oración. Siempre toda palabra, al comenzar la oración, se escribe con mayúscula. Y segundo importante es porque es un nombre propio, ¿de acuerdo? Le pertenece a una persona. Recuerda, todos los nombres de las personas necesariamente y sin excepción se escriben con mayúscula. Entonces, Yolanda, encerramos, que es mayúscula, y lo ponemos al comienzo. Yolanda estudia mucho en su casa. Casa se escribe con mayúscula o minúscula. Muy bien, alumnos, se escribe con minúscula porque es algo común, casa, ¿no? Entonces, encerramos casa y es en minúscula. Yolanda estudia mucho en su casa porque quiere irse a Francia. Francia se escribe con mayúscula o se escribe con minúscula. ¿Qué dices tú? Muy bien, Francia se escribe con mayúscula. ¿Por qué? Profesor, porque es un nombre propio. Muy bien, un nombre propio que le pertenece a quién? Profesor, es un nombre propio que le pertenece a un lugar. Muy bien, alumno. Muy bien, ¿de acuerdo? Francia se escribe con mayúscula por ser el nombre propio de un país, ¿de acuerdo? Que es un lugar. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos María, enfermera y hospital. Unas que se escriben con mayúscula y otras que se escriben con minúscula. Y la frase también, al iniciar hay un espacio donde dice María, ¿de acuerdo? En tal caso, María, por ser un nombre propio o por estar iniciando la oración, cualquiera de los dos, se va a escribir con mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos María ahí. María es enfermera. Enfermera se escribe con mayúscula o se escribe con minúscula. Muy bien, enfermera se escribe con minúscula porque es un nombre común. ¿De acuerdo? Entonces, María es enfermera y trabaja en el hospital. Se escribe con mayúscula o minúscula. ¿Qué dices tú? Muy bien, se escribe con minúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre común, ¿no? Si pusiéramos el hospital Honorio Delgado, en tal caso, ahí sí, porque estás nombrando cómo se llama ese hospital, ¿no? Pero en este caso es un nombre común. María es enfermera y trabaja en el hospital. ¿Cuántas palabras con mayúsculas se escriben ahí? Solamente uno, María. Bien, el último ejemplo, ¿no? Tenemos mi, tenemos castillo y tenemos edad media. Unas que se escriben con mayúscula y otras que se escriben con minúscula, ¿bien? La frase también comienza con un espacio. Entonces, ya sabemos que necesariamente tiene que comenzar con mayúscula. Entonces, mi se escribe con mayúscula, ¿no? Dice, mi pueblo tiene ¿un qué? Un castillo. Muy bien. Castillo se escribe con mayúscula o minúscula. Con minúscula. ¿Por qué? Se escribe con minúscula porque es un nombre común, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un castillo, pero pues, no sabemos cuál castillo, solamente nombramos, ¿no? Un castillo. Mi pueblo tiene un castillo que se construyó en la, ¿cómo se escribiría en este caso? Edad Media. ¿Con mayúscula o minúscula? Profesor, con mayúscula. ¿Por qué? Porque Edad Media es un nombre propio, ¿de acuerdo? Que le pertenece a una, a una época, ¿no? Cuando hablamos de épocas,
En tal caso se escriben con mayúscula, ¿no? Una época de la historia. Bien, entonces sería: mi pueblo tiene un castillo que se construyó en la Edad Media. ¿Cuántas palabras con mayúscula tenemos? Bueno, tenemos mi con mayúscula y Edad Media también. Tres palabras ahí: mi, edad y media. ¿De acuerdo? Tres palabras con mayúscula. Bien, alumnos. Entonces, ¿cuál es la tarea que vas a realizar? ¿No? Vas a hacer lo siguiente, ¿no? Vas a anotar con lápiz rojo todas las mayúsculas según correspondan, alumno. ¿De acuerdo? Con tu lápiz rojo vas a anotar y escribir las mayúsculas, solo las mayúsculas, donde corresponden en el texto. ¿De acuerdo? Si hay palabras que se escriben con minúscula, le escribes con lápiz normalmente. Pero si las mayúsculas las anotas con rojo. ¿De acuerdo? Vas a tener que completar todas estas frases o oraciones, ¿no? Como por ejemplo, en el número uno, te voy a explicar para que lo puedas hacer bien. En el número uno, al final de esa oración del número uno, vemos entre paréntesis dos letras, la M y otra vez la M. Esa es la secuencia que va a seguir la oración. ¿De acuerdo? En la oración vemos que hacen falta dos letras. ¿De acuerdo? Y es por eso que en los paréntesis al final de la oración vemos que se escriben con dos letras, que es la M. Lo que tú vas a hacer ahí es ver si esa M es mayúscula o es minúscula. Si es mayúscula, la colocas y la escribes con rojo. Y si es minúscula, solamente la escribes con el mismo color de los enunciados. Bien, en tal caso, en la primera dice: mañana hará frío, ¿no? Punto. Me pondré el abrigo nuevo. Tienes que completar de esos dos M's que irían en los espacios, cuál es mayúscula y cuál es minúscula. Y recuerda que si son mayúsculas o es mayúscula, se pone con lápiz rojo. Bien, y así tenemos 10 oraciones que tú mismo vas a completar. Bien, recuerda, alumno, que los paréntesis al final de cada oración te van a indicar las letras que pueden ir en mayúsculas o minúsculas, que están en orden. ¿De acuerdo? Simplemente tú tienes que ver si van con mayúscula o minúscula, ¿no? Voy a dejarlo en la clase del documento del PDF y lo puedes imprimir, ¿no? Lo imprimes y me lo mandas al correo, ¿de acuerdo? Pero señalando con lápiz rojo lo que ya te he preguntado y mencionado. Bien, si no tienes para imprimir, puedes copiarlo en tu cuaderno igual y lo resuelves de la misma forma que acabo de indicar. Y eso sería todo, alumnos, por el día de hoy. Que tengas un excelente día y a estudiar bastante, mis muchachos.